¿Qué tal? Bienvenidos, curso de circuitos eléctricos. Este es un curso de teoría y análisis. Mi nombre es Armando y hoy vamos a ver método de superposición. Pero te dejo aquí el temario. Aquí arribita también te voy a dejar la lista de reproducción para que veas desde el video número 1. Lo único que yo te pido aquí es que te suscribas y que lo compartas. De hecho, por cada suscripción que hacen, ayudamos a un ingeniero. Así es, a mí. Pero bueno, comencemos. Para el método de superposición, se establece que el efecto que dos o más fuentes tienen sobre una impedancia es igual a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente, tomados por separado. Es decir, de esta manera. Para el mismo circuito se hace la separación de cada una de las fuentes y después se hace la suma. Y bueno, dice sustituyendo todas las fuentes de tensión restantes por un cortocircuito, como este caso, y todas las fuentes de corriente restantes por un circuito abierto. Pero bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, el teorema de superposición ayuda a encontrar valores de tensión en un nodo de un circuito que tiene más de una fuente independiente. Y bueno, valores de corriente en un circuito de una fuente independiente. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio para que sea muchísimo más fácil de entender. Y aquí tenemos, dice, calcula el voltaje y la corriente de la resistencia R4. En este caso, este es R4. Pero bueno, en este caso, ¿cuántas fuentes tenemos? Aquí únicamente tenemos dos fuentes. Y lo que vamos a hacer es hacer el análisis de este circuito con cada una de las fuentes. Es decir, que vamos a tener dos análisis separados que al final vamos a sumar. ¿Y qué pasa cuando tenemos fuentes de corriente y de voltaje? Bueno, muy sencillo. Si tenemos una fuente de voltaje, la vamos a sustituir por una línea, es decir, un cortocircuito. Pero si nosotros tenemos una fuente de corriente, la vamos a sustituir por un circuito abierto. El análisis se puede hacer utilizando cualquiera de las fuentes. En mi caso, yo voy a empezar con la fuente de corriente. Y bueno, primero le voy a asignar una dirección. Lo más fácil para aquí es emplear otros métodos como el de reducción, como divisor de voltaje, como leyes de Kirchhoff, mallas, etc. Y para este caso, bueno, pues yo voy a utilizar mallas con una pequeña diferencia, que en vez de tener fuentes de voltaje, voy a tener fuentes de corriente. Y bueno, primero le asigno la dirección y ya mi fuente de voltaje la sustituí por un cortocircuito. Por lo tanto, voy a empezar a hacer análisis. Yo aquí nombré a mis mallas, malla 1, malla 2 y malla 3, pero tú puedes ponerle el orden que tú quieras y empezar con la malla que tú quieras, asignarle la dirección que tú lo desees. Bueno, voy a hacer el análisis para la malla 1. Recuerden que lo que tenemos que hacer es que por cada malla vamos a sacar una ecuación, que al final vamos a utilizar un sistema de ecuaciones para encontrar las corrientes. Y dicho esto, para la malla 1, ya no es necesario buscar el valor de la corriente o realizar una ecuación porque aquí la fuente es de corriente, por lo tanto la corriente que fluye aquí es de 1 ampere. Por lo tanto mi malla queda de esta manera. Ya no tuve que realizar una ecuación porque yo ya tengo el valor de la corriente 1. Pero para la malla 2, esta es afectada por otra corriente diferente, ya que en este nodo la corriente se divide. Por lo tanto, tengo que calcular la corriente en la malla 2. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo le asigné una dirección, en este caso, hacia la derecha, y yo voy a sumar todas las caídas de tensión en esta parte. Al no tener alguna fuente por acá, no tengo ninguna subida de tensión, puras caídas de tensión. Por lo tanto, el signo va a ser el mismo. Y mi ecuación, bueno, pues voy a sumar todos los voltajes con el mismo signo, ya que todos son caídas de tensión. Y bueno, aquí tengo el voltaje en R6, voltaje R5 y voltaje R2. Aquí quiero destacar que al voltaje R5 y al voltaje R2 los afectan no nada más la corriente de la malla 2, sino
a R2 lo afecta la corriente 1 y a R5 lo afecta la corriente 3. Pero bueno, vamos a sustituir empleando la ley de Ohm para el caso del voltaje 6, que sería la resistencia 6 por la corriente de la malla 2 y R5 por la corriente 2 menos la corriente 3, que es lo que les mencionaba, y el mismo caso para R2. Y bueno, seguimos sustituyendo. Ahora vamos a poner sus valores reales de voltaje y ya una vez que sustituimos los valores, lo que podemos hacer es unir términos semejantes, es decir, todas las corrientes 2, juntarlas de tal manera. Únicamente queda fuera la corriente 3 y la corriente 1. ¿Y por qué se restan? Bueno, porque necesitamos calcular esta corriente y estas corrientes, al estar afectando nuestras resistencias, se tienen que restar. Ahora vamos a hacer el análisis para la malla 3. Y bueno, aquí tenemos el voltaje de R4, R3 y R5. Nuevamente, R3 y R5 son afectadas por la corriente 1 y 2. En este caso, las que vamos a restar es la corriente 1 y la corriente 2. Y bueno, ahora aplicando la ley de Ohm, tenemos que el circuito quede de esta manera. Y bueno, lo vamos a reemplazar por sus valores reales y vamos a juntar términos semejantes. Y así nos queda de sencillitos nuestras ecuaciones. Ahora vamos a aplicar un sistema de ecuaciones para poder encontrar el resultado de la corriente de la malla 3 y 2. Y bueno, ya tenemos aquí las ecuaciones y podemos utilizar cualquier método. Puede ser método de reducción, igualación, ley de Gauss, etc. La finalidad es encontrar los valores de corriente. Este valor ya lo teníamos, pero estos no. Ahora, de acuerdo a lo que el circuito nos decía, nosotros necesitamos encontrar el voltaje y la corriente aquí. Al estar en la malla 3, la corriente aquí no se divide, ya que entre estas resistencias están en serie. Lo que sí es que a esta y a esta no solo las afecta la corriente 3, sino también la corriente 1 y la corriente 2. Pero a R4 no. Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente en la resistencia 4 es igual a la corriente en la malla 3, la cual es igual a menos 0.814 amperes. Y recuerden, hasta el final, después de haber hecho el sistema de ecuaciones, si tenemos valores negativos, eso nos va a indicar que el sentido de la corriente no era hacia la derecha, sino más bien hacia la izquierda. Ahora vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia cuando es afectada por esta fuente. Y vamos a aplicar la ley de Ohm. Y tenemos un voltaje de menos 4. Y bueno, ahora sí, vámonos a resolver este mismo circuito, pero con la fuente de voltaje. Y aquí tenemos la fuente de voltaje y dice que cuando tengamos fuentes de tensión, todas las fuentes de corriente se van a abrir. Por lo tanto, al estar esta parte abierta, todo esto se omite el paso de los electrones. Es como si tuviéramos una resistencia elevada al infinito, por lo cual aquí no va a haber ninguna corriente que pase por este circuito. Por lo tanto, para este circuito únicamente vamos a tener dos mallas. Y bueno, aquí sí tenemos fuente de voltaje, por lo tanto no podemos poner una corriente directamente, sino vamos a sacar las ecuaciones. Y aquí, a diferencia del otro, ahora esta es mi malla 1 y ahora esta es mi malla 2. Hago el análisis de mi malla 1. Nuevamente le asigno una dirección hacia la derecha. En mi caso, tú puedes hacerlo hacia la izquierda o hacia donde tú quieras. Y vamos a empezar. Todas las resistencias se van a sumar y vamos a ver únicamente la dirección de nuestra fuente. Y vamos en ese sentido y empezamos en positivo. Por lo tanto, el voltaje va a ser positivo. Y bueno, aquí está. Aquí tenemos la resistencia R2, R6, la fuente de 5 volts y el voltaje en R5. Por la ley de Ohm, sustituimos. Recuerden que R5 está siendo afectada por la corriente que pasa en la malla 2, por lo tanto aquí se resta. Y al no existir aquí ya una corriente, pues no afecta en nada a R2. Ahora vamos a sustituir los valores reales de nuestro circuito en nuestra ecuación. Y bueno, ahora juntando todos los términos semejantes y despejando el valor entero, nos queda de esta manera.
Ahora, como siguiente paso, vamos a hacer el análisis de la malla 2. Y bueno, en la malla 2 únicamente tenemos resistencias, por lo tanto todas van a tener el mismo signo. Recordemos que R5 va a ser afectada por la corriente 1. Sustituyendo con la ley de Ohm, nos queda de esta manera. Recordando, R5 es afectada por la corriente 1, por lo tanto se resta. Esto lo sustituimos por los valores reales, es decir, sus valores de las resistencias, y bueno, juntando términos semejantes, nos queda de esta manera. Ahora ya tenemos las dos ecuaciones para la malla 1 y la malla 2. Vamos a aplicar el sistema de ecuaciones. Recuerden nuevamente por ley de Gauss, por método de reducción, igualación y no sé cuántos procedimientos hay. Nosotros vamos a encontrar que la corriente 1 tiene este valor y la corriente 2 va a tener este valor. Recordamos, tienen signos negativos, lo cual nos indica que el sentido de la corriente no era hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Para este caso. Para el caso anterior, también lo mismo, el sentido era hacia la izquierda. Y bueno, ahora lo siguiente es encontrar que la corriente que afecta a R4 va a ser la misma de la malla 2, la cual es menos 0.037 amperes. También vamos a aplicar la ley de Ohm para encontrar el voltaje en R4. Y bueno, nos dice que son los 5 amperes por la corriente y nos da un valor de menos 0.185 volts. Recordamos que este signo es negativo ya que el sentido de la corriente que le asignamos es hacia la derecha y el signo nos indica que no, que el sentido es hacia la izquierda. Pero bueno, aquí tenemos los dos circuitos y lo que vamos a hacer a continuación es sumar los valores que nos dio en este análisis con los valores que nos dio en este análisis. Es decir, el voltaje 1 en R4 del circuito 1 y el voltaje 2 de R4, obviamente del circuito 2. Sustituimos los valores que nos dio, los sumamos y vamos a tener un voltaje total para la resistencia R4. Y lo mismo con las corrientes. Tenemos una corriente del circuito 1 y una corriente del circuito 2 que afectan a R4. Lo sustituimos por sus valores reales y a final de cuentas nos da una corriente total. Y bueno, recordemos, el signo negativo nos está indicando que en vez de ir en sentido a la derecha, va en sentido a la izquierda. Recuerden que si van a separar los circuitos, la dirección o el sentido de corriente para este circuito tiene que ser el mismo sentido para este. En este caso yo empecé hacia la derecha y para este también tiene que ser hacia la derecha. Y así de sencillito es el método de superposición de la fuente. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que se les haya hecho muy sencillo de entender y si no, bueno, déjamelo en los comentarios para que podamos traer una explicación más detallada. Y bueno, lo único que yo te pido es que te suscribas y que lo compartas. Sin más que decirte, espero que te esté gustando el curso. De todas maneras, al final del video te dejo el enlace directo a la lista de reproducción y al video anterior para que no te pierdas de ningún método de resolución. Sin más que decir, gracias, chao. Chaito.